Tiempo de opinar, tiempo de debatir, es tiempo de abrir el diálogo en Milet Radio. Todas las voces, todas las opiniones. Comenzamos con esta mesa de diálogo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a esta nueva mesa de diálogo de Milet, de Super Estéreo. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Gracias Cristian Valdés en la producción general de este espacio, José Luis Guzmán. Pues mire, hoy vamos a tratar un tema que me parece fundamental, me parece un tema toral en el marco de lo que estamos viviendo los mexicanos en términos de nuestra vida política. Estamos inmersos en unas semanas, par de meses todavía, de proselitismo electoral, pero me parece que hablar de gobernabilidad y de Estado de Derecho es un tema fundamental porque ahora mismo hay quien se pregunta si verdaderamente vivimos un Estado de Derecho, si realmente es cierto que hay un espacio de gobernabilidad en este país, que las autoridades no han perdido este ejercicio de gobierno. Y me da mucho gusto, en el marco de esto, agradecer la presencia del doctor Julio Jiménez Martínez, abogado, comunicador y analista político. ¿Cómo estás, doctor? Gracias, bien, Enrique, muy buenos días. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Y del maestro Eduardo Reyes, director de la consultoría Intélite, analista, periodista y columnista político. Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí en tu mesa. Muchas gracias a ambos. Gracias. Bueno, a mí una de las preocupaciones reales, porque cuando se hacen programas de análisis periodístico, quien conduce, ¿no?, dice, me preocupa mucho, y yo siempre digo, ¿de verdad te preocupan estas cosas? No, pero a mí realmente, y lejos de decirlo como periodista o comunicador, estrictamente como un ciudadano más de este país, me preocupa el Estado de Derecho. Realmente me preocupa. Cuando veo uno que hay espacios, yo no diría que gobernados por el narco, pero por ejemplo ayer vimos en el Parque Central de Cazones, con toda impunidad, a unos personajes bajándose de una camioneta y acostando cadáveres ahí en el... Yo digo, a ver, ¿en qué país puede darse esto? Es decir, pues en un país donde la gobernabilidad o el Estado de Derecho está en riesgo. Entonces, yo les pregunto, ¿vivimos en un Estado de Derecho o vivimos en un país donde está en riesgo el Estado de Derecho? Doctor. Enrique, no quisiera sonar idealista ni ofensivo, pero quiero ser realista y profundamente objetivo. Sí vivimos en un Estado de Derecho, en un régimen constitucional, vivimos bajo un régimen que establece división de poderes, que contiene la existencia, facultades y atribuciones de diversos organismos y autoridades. El problema, ¿sabes cuál es? La vinculación, el compromiso inconfesable, la alianza o la complicidad que hoy existe con grupos, con diversos cárteles de la delincuencia organizada, que a lo largo y a lo ancho del país y que a lo largo de los últimos 40 años han venido haciendo negocios con diversas autoridades, con diversos gobiernos, y que hoy han llegado a un nivel donde ya la delincuencia organizada impone a sus candidatos, impone a sus gobernantes, impone el control, administra a la población y mantiene el terror social a lo largo y a lo ancho de una cantidad de estados que no te puedes imaginar que hoy están, si no gobernados, sí sometidos a los intereses de la delincuencia organizada. Que bueno, ya no es solo hablar de narcotráfico, ya no solo es hablar de tráfico de armas. Hoy se dedican al secuestro, a la extorsión, al derecho de piso, se dedican a la trata de personas, al tráfico de menores, de órganos. Es un tema que está diversificado. ¿No? Así es. Pero fíjate que el Estado de Derecho, seguimos todavía bajo un régimen jurídico constitucional que
prevé la existencia de instituciones, incluso organismos constitucionales autónomos como la Fiscalía General de la República. El problema, ¿sabes cuál es, Enrique? Que hay compromisos donde no se respeta ni la autonomía, ni la independencia, ni la libertad de criterio. Y si desde la cúpula máxima de la titularidad del Ejecutivo Federal se pretende denostar a los órganos o a las instituciones que son contrapeso jurídico constitucional del ejercicio del poder del presidente de la República, y ahí pues podríamos hablar del Poder Judicial, podríamos hablar del INAI, del INE, podríamos hablar de cualquier cantidad de organismos que deberían ser respetados precisamente por el Ejecutivo Federal, respetando la división de poderes, las facultades y atribuciones de cada uno de estos organismos y cada una de estas instituciones creadas por este marco jurídico constitucional, que además es perfectible, que además, sí, claro, nuestra Constitución merece una actualización, porque ya nuestra Constitución en ciertos segmentos es anacrónica, ya no está ajustada a la realidad ni a la dinámica social del siglo XXI. Lo reconozco como abogado, pero el problema es que las actuales autoridades han cometido un grave error: permitir, a cambio de favores o compromisos inconfesables con grupos de la delincuencia organizada, que tomen el control, así lo digo literalmente, que tomen el control de un porcentaje muy amplio de este país, que hoy está bajo el terror y, reitero, bajo la administración de grupos de la delincuencia organizada que están en este proceso electoral pretendiendo imponer a sus candidatos y a sus gobernantes. Enrique. Eduardo. Pues mire, yo le diría, mi estimado Radio Escucha, porque creo que será interesante lo que estamos discutiendo, que es un tema multifactorial. Creo que en primera instancia habría que entender que la impunidad que hoy vive en nuestro país, y creo que hay una batería de indicadores que así lo demuestran, permite poner entredicho, ¿no?, el Estado de Derecho. Por supuesto que constitucionalmente existe un orden jurídico y político. Me parece que la Constitución, como el gran pacto político, es lo que le da aceite, lo que permite que la sociedad funcione de manera ordenada, pero creo que también el contraste es justamente que hay territorios donde la ausencia de Estado es evidente. Me parece que la ausencia de Estado y la sobreposición de un poder que desafía al Estado en muchos territorios es la constante. Creo que hoy hay evidencia documentada de que el crimen organizado puede intervenir en un proceso electoral y modificar un resultado, que eso creo que es temerario decirlo, pero es real y hay elementos. Y me parece que más peligroso aún es justamente esto que comentaba el doctor sobre la reconversión de actividades económicas del crimen organizado. Esto es, hoy en día ya no es el tema de las armas y el narcotráfico, es el huachicol, pronto será el litio, cuidado, es correcto, el gas natural, el agua. Entonces, el empoderamiento de los grupos criminales está al amparo de, me parece, dos cosas. Uno, que el Estado ha dejado de hacer cosas, que creo que eso también está ahí. Dos, que empezamos a medir ya indicadores peligrosos que hablan de la realidad de nuestro país. Te los enuncio, ¿no? O sea, aumento de atrocidades, masacres. ¿Qué significa esto? Las atrocidades, el uso intencional de la fuerza, no para lastimar, sino para destruir la estructura humana, emocional. Es cuando te empiezo a cercenar, te corto un brazo, te arranco una pierna y te dejo vivo. Mi intención ya no es matarte, sino hacerte sufrir y generar psicosis, ¿no? Es una atrocidad. Entonces, estamos midiendo atrocidades, estamos midiendo masacres. O sea, las atrocidades están por encima de las masacres, incluso. Sí. Y las masacres ya son asesinatos en masa, vamos a llamarle así, ya es cuando más de 3 personas, exactamente, en masa. Eso es lo que estamos midiendo. Ahora, si a esto, insisto, por esto digo es multifactorial, le sumas otro dato, como por ejemplo que, y ya lo bajamos a nivel transeúnte, vaya, nuestra cifra negra del delito es del 93%. Esto quiere decir que de cada 100 delitos cometidos, 93 no se denuncian. Entonces tenemos un hoyo negro en lo que respecta a la capacidad del Estado para asegurar la paz y la propiedad. Y, querámoslo o no, esa falta de hacer o ese no dejar hacer muchas veces se vuelve cómplice del poder que el crimen organizado ha mostrado en muchos territorios del país. ¿Qué habría que hacer para...? Es decir, hay una sensación de inseguridad en muchos lugares del país. Hay lugares donde la gente vive tranquila, podemos hablar por ejemplo de Yucatán, que es el estado más seguro del país, ¿no? Pero en realidad, pues uno va por incluso algunas colonias, aunque vayas en coche,
vas con una sensación luego de inseguridad. Ya no hablo de cuando vas caminando, ¿no? Yo siempre recuerdo, y pues a lo mejor alguien dirá, bueno, pues es que fue hace mucho tiempo, puede ser, pero cuando yo era un niño, uno tenía una vida diferente, incluso a las que tienen hoy mis hijos o tuvieron de niños, ¿no? Uno podía salir a la calle, podías ir al parque, ¿no? Te ibas y regresabas de la escuela. Es correcto. Te subías a lo mejor a una combi, a un camión, si tenías que ir. Yo no me acuerdo haber visto nunca en mi infancia y mi juventud un hecho delictivo. Y me refiero a un robo, algo. Nunca, ¿no? Hoy quiero saber quién que habitualmente se suba en un camión o en una combi no le ha tocado ver alguna cosa, ¿no? Bueno. Y uno iba al parque y podíamos salir y llegaban a lo mejor el papá y salía a dar la vuelta al parque con la mamá, tal. Hoy, ¿qué papá le permitiría a una hija de 15 años ir a dar la vuelta al parque a las 6 de la tarde? No. Digo, olvídalo, ¿no? Eso no existe, ¿no? Y la verdad es que recuperar no tiempos que por ido sean imposibles, tiempos en que los mexicanos vivíamos con tranquilidad, ¿sí? Paz social. Con paz social, y donde de ninguna manera se daban este tipo de acciones criminales que hoy verdaderamente son absolutamente de terror. Ayer en las redes aparecía un video donde un tipo en vivo, ¿no? Bueno, cortándole con un machete la cabeza. Son de veras de terror, de terror. ¿Atrocidad? Esa es una atrocidad, justamente. Esa es una atrocidad. Claro. No. A ver, nos hace falta policía, nos hacen falta cambios constitucionales para que... ¿Qué hace falta, doctor? Tú que eres doctor en Derecho, ¿qué hace falta para esto en términos de la norma? Claro. Mira, Enrique, ama al auditorio, estoy totalmente de acuerdo con lo que refiere el maestro Eduardo. La dinámica, el comportamiento del fenómeno de la delincuencia en este país ha cambiado. Los códigos de valor, los códigos de honor, los criterios de ejecución de diversos actos delictivos han evolucionado a niveles nunca antes vistos. Esto ha evolucionado precisamente también por lo que se había comentado hace un momento por el maestro Eduardo, que la tasa de denuncias, y lo vemos como litigantes, la gente ya no confía en las autoridades encargadas de la investigación ni de la procuración de justicia, mucho menos de la administración de justicia, porque existe una percepción precisamente de corrupción, de impunidad y finalmente de injusticia social, porque la gente ya no ve que la autoridad se involucre verdaderamente en aplicar el Estado de Derecho, en aplicar la ley. La gente ya no confía en ellos. Es más, a la autoridad se le tiene ya cierta desconfianza. Antes era llamar al policía y cuando estabas con un policía te sentías seguro. Hoy está la policía y ya mucha gente no se siente segura con la policía, porque la verdad la gente tiene una sensación de precisamente de desconfianza y hasta una percepción de corrupción en los organismos policíacos. También se ha corrompido este fenómeno en donde a las policías no se les ha dignificado, a las policías se les ha utilizado con fines político-electorales. Voy para allá. Actualmente a los candidatos a cargos de elección popular han sido recientemente víctimas de la delincuencia, víctimas de la intimidación, víctimas pues de ejecuciones y masacres. Precisamente, hoy ellos exigen seguridad, certeza, protección. El Estado mexicano les ofreció que para aquellos candidatos a cargos de elección popular locales, municipales o estatales estarán a cargo de esas autoridades. No, pues ¿cómo le haces, no? Digo, ¿cuándo? Pensarán que están dejando la iglesia en manos de Lutero, ¿no? Bueno, déjenme ir a una pausa que nos está pidiendo la producción y regreso a platicar con ustedes aquí en esta mesa de diálogo. No se vayan. Estás escuchando Mesa de Diálogo. En un momento regresamos por Super Estéreo Milet, la radio con poder. Bueno, ya estamos de nueva cuenta en esta mesa de diálogo. A ver, maestro Reyes, ¿qué les toca o qué tendríamos que escuchar de parte de las y el candidato a la presidencia de la República o de los
y la candidata a jefa de gobierno, por mencionar dos espacios muy importantes del país, ¿no? El, digamos, país completo y la capital de la República Mexicana. Mira, te diría yo rápidamente que en primera instancia habría que tomarlo con seriedad, que creo que es algo que no han hecho, y lo digo con mucho respeto. ¿Por qué? Porque plantean, sin etiquetarlo de alguna manera directamente, modelos que no acaban de ser eso, modelos. Plantean soluciones aisladas que no tienen un principio de integralidad. Nadie se ha metido, por ejemplo, a la discusión jurídica de la norma. La única discusión que está ahí en vilo es la asignación de la Guardia Nacional como un criterio asignado a Sedena y no, que es fundamental, pero creo que la normativa en relación al comportamiento criminal es infinitamente más amplia y nadie la ha querido abordar. Y lo digo muy rápido, hablan mucho de estrategias punitivas o de contención, pero nadie habla de un Estado de Derecho. Nadie se quiere meter a esa discusión. Nadie, porque el tema de la corrupción es sólido y creciendo. Creo que esto también tiene una evidencia documentada. Ahora, más allá de eso, ¿qué te diré yo? Primero, creo que los candidatos tendrían que entender que el gran problema, y ojo, yo no voy a demeritar el papel del crimen, pero se llama violencia, es que la reconversión de actividades y la cooptación de territorio han obligado al crimen organizado a cada vez ser más violento y a vulnerar ya no solamente los bienes materiales de las personas, sino su propia condición física. Entonces el problema se llama violencia y eso nos va a entender o nos va a ayudar a entender otro tipo de causalidades. Número uno, si el problema es la violencia, entonces tenemos que buscar mecanismos que inhiban ese comportamiento violento y que a la postre también limiten la dinámica delictiva. Si nosotros empezamos a entender que la información bien sistematizada nos permite entender el comportamiento operativo del crimen, entonces podemos enfrentarlo de una manera más inteligente. Es un poco lo que quiere decir la doctora Sheinbaum, pero no estoy seguro que lo acabe de explicar en términos de largo alcance, porque también habría que ser muy críticos con lo que pasó aquí en la ciudad, porque ahí hay muchas cosas de fondo. ¿Qué te diría para terminar? Si nosotros entendemos bien el modus operandi del crimen, podemos determinar modelos de intervención. ¿Qué es lo que nos pasa habitualmente? Vemos un comando armado, y creo que el doctor lo dijo perfectamente, vemos un comando armado de 20 camionetas, en una toma clandestina, ahí una fotografía, unas imágenes de celular, y se enfrenta con 4 policías municipales que con trabajos tienen munición. Y de repente ves 4 ladrones de ganado enfrentándose a un comando de la Marina de 25 efectivos. Esto quiere decir que no estamos entendiendo lo que pasa en las regiones. Creemos que el país es monolítico cuando cada región tiene un comportamiento distinto, cada grupo criminal opera diferente y además la diversificación no solo es de actividades, sino de capacidad de fuego y el dinamismo en el movimiento. O sea, estamos analizando indicadores hoy de febrero, cuando de Zacatecas de febrero, cuando ya no están en Fresnillo, ya están en Gómez Palacio. Así es el narcotráfico, esa es su capacidad de movilizarse. Siempre va a ser más dinámico que el Estado y el Estado siempre es reactivo. ¿Por qué? Porque no está entendiendo que la particularidad del territorio exige decisiones muy pertinentes de los órganos locales y eso significa romper ese eslabón de complicidades a nivel local y municipal. Eso es esencial. Bueno, habla el maestro Reyes de ser reactivo, del Estado reactivo, y yo te preguntaría, doctor, si lo que el Estado tiene que ser es preventivo, no reactivo. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que refiere el maestro Eduardo Reyes. Fíjate que el Estado mexicano, las instituciones y las autoridades encargadas de la inteligencia, la investigación y el análisis precisamente de esta información deberían tener este perfil preventivo. Sin embargo, la verdad en los hechos son reactivos únicamente, porque la prevención en este país no existe. Está nada más en el papel, en blanco y negro, para la entrega de informes mensuales y el informe anual. Nada más para eso. El trabajo de prevención del delito no existe, porque no existe la voluntad política. Porque había no un Consejo Nacional de Seguridad, ¿no? Sí, existe, pero que no opera. Que no opera, y que sus recomendaciones pues son de buenas intenciones. Y mientras no exista ni el presupuesto, ni la voluntad política, reitero, ni la estrategia de gobierno seria, realmente diseñada para la prevención del delito de manera integral, como bien refería el maestro Reyes, pues esto no va a funcionar y seguiremos siendo únicamente correctivos, reactivos, andar 10 pasos detrás de los grupos de la delincuencia organizada que ahora han transitado a la delincuencia cibernética, donde hoy el robo de identidad, el robo de datos personales, hoy el transgredir tu patrimonio, tu identidad y tus derechos en la red digital,
en las redes sociales es algo delicadísimo. Oye, espérate, que se les ocurra aplicar la inteligencia artificial en esa, y entonces ya están en un problema, ¿no? Así está de peligroso el tema, pero no le estamos entrando a ese tema, fíjate. Que este gobierno y que las autoridades encargadas, te pongo un ejemplo, las unidades de policía cibernética no le están entrando al tema, porque te lo dicen con toda claridad. Me dicen, abogado, ni le entramos, porque hay disposición expresa, no hay presupuesto, no hay personal, y la prioridad no es el combate a la delincuencia cibernética, ni a los cibergrupos que hoy hackean las redes institucionales. Han hackeado al INE, han hackeado a diversos organismos. Bueno, a Sedena. Digo, Guacamaya Leaks es un tema preocupante, ¿eh? Esto es a lo que yo voy, donde ya la delincuencia ha crecido de una manera que el gobierno, que el Estado mexicano y que el Estado de Derecho están siendo rebasados, están desbordados. Y si a eso le sumamos la complicidad inconfesable, y si a eso le sumamos el sometimiento de autoridades y gobernantes, bueno, pues por eso esto no va a cambiar en corto plazo, Enrique, amable auditorio. Permítame, no quiero sonar pesimista, hay que ser realistas, hay que hablar con la verdad. Esto no va a cambiar el próximo 2 de junio si la gente no hace un ejercicio serio, responsable de participación democrática con información que no sea salida del estómago, ni del corazón, ni de la bolsa, que salga de un razonamiento lógico, Enrique. Se está agotando el tiempo de la administración del presidente López Obrador. Sí, señor. Fue una administración que llegó con un bono democrático extraordinario, ¿no? Como yo nunca lo había visto. En realidad, me parece que llegó con niveles de aprobación extraordinarios, que por cierto mantiene niveles altos de aprobación el presidente. Yo digo extrañamente por la cantidad de cosas que han pasado, ¿no? Pero él, me parece que él, como un son politicón, la figura de Andrés Manuel López Obrador sigue siendo muy popular. Bueno, más allá de resultados, y esto hay que reconocerlo, ¿no? Digo, ni hablar. Ahora, el presidente prometió cambios muy importantes en el espectro político nacional, y me parece que terminamos casi un sexenio con ahora 181,000 y feria de asesinatos. Hoy el país tiene 100,000 desaparecidos, lo dijo la secretaria de Gobernación hace unos días, no sé cuántos en esta administración, ¿no? Pero bueno, se suman, y es un país donde se siguen desapareciendo entre 9 y 11 mujeres al día. Es decir, estos temas que tienen que ver con la gobernabilidad y el Estado de Derecho, pues la verdad es que no solamente no se corrigieron, sino aumentaron. El tema es que el discurso oficial sigue siendo pues de responsabilizar a los otros, y eso me parece, pues cuando menos para el ciudadano, muy confuso, porque en términos políticos, y hoy que estamos sumergidos en una época electoral, pues tú escuchas hablar al presidente que tiene un peso específico, ¿no? Es el presidente, y todo lo que tenga que ver con corrupción o tal es del pasado. Nunca hay un mea culpa de decir, bueno, Segalmex, bueno, fallamos ahí, vamos a ver de qué se trata, tal. No, fue un priista al que engañaron. Y así, ¿no? Ves el tema de los migrantes que se quemaron, tal. No, siempre hay alguien, ¿no? El tema de las medicinas, no fueron los grupos de corruptos, de los empresarios corruptos, nunca hay a ver, nos equivocamos aquí y vamos a enmendar. No lo hay, ya sabes, no lo va a haber. No, digo ya. Entonces, ¿qué tiene que hacer la ciudadanía, Eduardo, para allegarse a información real que le permita decidir con certidumbre el próximo 2 de junio? Pues mira, yo creo que lo esencial tiene que ver con romper un poquito la barrera del ánimo y adentrarnos en la de la seriedad ciudadana, de entender el nivel de compromiso que todos tenemos para sacar esto adelante. ¿Qué quiero decir? La ciudadanía habitualmente responsabiliza al gobierno de todo.
Pero esos gobiernos emanan del voto ciudadano. Ajá. Ello quiere decir que la ciudadanía, en teoría, es la que pone y quita. El propio presidente instauró algo llamado revocación de mandato y entiendo que ahora quiere recortar los tiempos del mismo. Habrá que entender por qué. Y que el 30%, sí, claro. ¿no? El presidente no da pie con bola. Sea vinculable. Es correcto. Vinculante. ¿Qué pasa? Hay muchos estudios que nos demuestran que habitualmente el voto es mucho más emocional que racional, que la gente incluso llega a decidir su voto 20, 25 minutos antes de entrar a la casilla, ¿no? Hay infinidad de estudios de esto. No es privativo en nuestro país, hay que decirlo, es un fenómeno global. Pero sí creo que si en algo nosotros como ciudadanos hemos sido muy laxos es en ser capaces de distinguir dónde el político vende su imagen y dónde construye un proyecto de gobierno. O sea, y lo podemos haber visto en el debate del domingo, que estábamos incluso comentando antes de entrar al aire. Hay mucha descalificación, mucha invención sobre esa descalificación que posteriormente es desmentida con documentos. Habrá que ver cuál la es, cuál no la es. Pero aquí lo primero que tenemos que distinguir es si realmente lo que hay tras de estos personajes es una visión de Estado, porque es lo que necesita el país, y un proyecto de gobierno, que es un proyecto, una visión a largo plazo que representa a todos los grupos que componen una sociedad y que para cada uno tiene una posibilidad de ser. Nunca hemos podido hacer eso, Eduardo. Nunca hemos tenido un proyecto transeccional. Nunca. A lo mejor coinciden en un proyecto, digamos, neoliberal, porque el mundo en ese momento... sí, una visión macro. Claro, que se globalizaba, claro. ¿no? Pues era un proyecto, digamos, como del liberalismo manchesteriano, todo esto, pues, ¿no? Pero en realidad nunca ha habido, ¿no? Cada 6 años es corte y vamos a empezar de cero. Esa es la realidad, pues. O le cambiamos el nombre, ¿no? Ya no es solidaridad, ahora es no sé qué, ya no es ahora no sé qué, ahora es bienestar, y, en fin. Pero no hay una continuidad. Te voy a decir muy rápido por qué creo que esto pasa. Porque no hay Estado de Derecho. O sea, es un círculo hoy vicioso, debería ser virtuoso. Mientras no tengamos una credibilidad a nuestras instituciones que procuran justicia y una capacidad de sanción a quien en una situación de poder abusa, porque eso es habitual, y la corrupción se desparrama, no vamos a poder tener un proyecto transaccional. O sea, por eso es el debate que los políticos huyen habitualmente. Si te fijas, cuando se discute el Estado de Derecho, el presidente, lo tengo que decir con todo respeto, el presidente propuso una reforma, corríjame si me equivoco, doctor, una reforma judicial que tiene como palangón un elemento, que los magistrados puedan ser votados. Es todo. Ah, caray, pues según yo el Estado de Derecho, bueno, una reforma judicial tendría que ver primero otros 60,000 temas y el presidente le llama a un elemento una reforma, que eso sí, no es una reforma. Que se voten los ministros. Y que más allá de si está bien, podemos discutir si quieres si eso es correcto o incorrecto, yo tengo mi opinión, creo que no lo es, pero más allá de ello, ¿no crees tú que una reforma judicial tendría que ver antes otros 400? Es que lo tomamos con tal ligereza que no somos serios. Perdón que lo diga así. Bueno, déjenme hacer una pausa que nos están pidiendo de producción y regresamos a esta mesa de diálogo de Milet. Estás escuchando Mesa de Diálogo. En un momento regresamos por Super Estéreo Milet, la radio con poder. Bueno, ya estamos de nueva cuenta en nuestra mesa de diálogo y como en el debate, ¿no? Para alusiones alzó la mano el doctor. A ver, doctor. A ver, lo que refiere el maestro Reyes es muy cierto. El Ejecutivo Federal ha aprovechado la coyuntura político-electoral. Y dije coyuntura político-electoral porque estamos en la antesala de este desenlace del proceso donde vamos a elegir histórica, inédita y yo diría de manera trascendental el futuro de este país. Es un proceso que realmente va a definir el futuro de las próximas generaciones. Y en este ejercicio la ciudadanía pues, se va a enfrentar a ocurrencias estratégicas maquiavélicas. Estas reformas al Poder Judicial pues obviamente no son estructurales, no son de procedimiento, ni son de reforma al Estado de Derecho. Son reformas diseñadas precisamente con fines de interés político. Porque si tú tienes una gran popularidad, más del 73% ahorita. Entonces, y vas a poner, vas a someter a votación los ministros de la Suprema Corte que van a llegar, todos van a llegar. Es decir, los que comulguen con el de la popularidad, que en este caso pues es el presidente, ¿no? Entonces, realmente serían ministros
Es que, a ver, yo entiendo que el titular del Ejecutivo se debe al pueblo, ¿no?, que lo votó. Claro. El legislador se debe, pues, a su partido que lo postuló, pero también a sus ciudadanos, tal, ¿no? Depende si llegó por por lista o por mayoría. Los integrantes de la Suprema Corte de Justicia se deben a la norma, Al Estado de Derecho, a la Constitución. Así es. ¿Sí? Correcto. Entonces, claro, yo entiendo que de pronto no le gusta al presidente, ¿no? No le gusta porque, y a mí me parece terrible que los legisladores de pronto voten leyes que a todas luces son inconstitucionales. son inconstitucionales. Y eso me parece que tiene que ver con una fórmula poco abyecta también ante el poder, ¿no? Es decir, lo que diga el presidente está bien. Creo que nunca había habido un presidente tan poderoso como el presidente López Obrador. Claro. ¿No? Tiene una gran aceptación, ¿no? Pero, hombre, tú como legislador, como el hombre o la mujer que estás ahí en la tribuna más alta de la nación, ¿no? Que votes leyes o propongas leyes como la del ministro Saldívar, ¿no? Estaba prohibido de entrada, ¿no? Sí, prolongar el periodo. Prolongar el periodo. Y tú como legislador dices, va, porque el presidente le parecía que era Conveniente. Esas cosas. Discúlpame, tienes una magistrada que plagió su tesis de licenciatura ¿Y qué pasó? con una evidencia, pero además la evidencia es demoledora. O sea, vaya, porque podría haber un escenario de suspicacias, ¿no? Podría haber mil elucubraciones. Aquí no la puede haber. O sea, la documentación es prácticamente pones una y otra, son idénticas. Y a la coordinadora de su tesis Es correcto. la despidieron Raúl Guterres Bustamante. Daños colaterales, consecuencia de estos actos de corrupción que vienen a proteger a estos personajes que son leales a ciegas, incondicionales, que son impuestos. Ojo, no hablamos de meritocracia, no hablamos de capacidad, no hablamos de trayectoria ni de experiencia profesional. Son impuestos por el Ejecutivo Federal. Porque no olvidemos que la reciente ministra de la Corte que llegó a la Suprema no llegó por un ejercicio de reconocimiento a su trayectoria, llegó por la imposición del Ejecutivo Federal. Así es, ella llegó después de dos rondas. A mí me sorprendía que el presidente dijera que era la ministra del pueblo. Si hay algún ministro que no es del pueblo, pues bueno, es ella, porque en realidad ni lo propusieron, ni lo aceptaron, No lo votaron a favor. No se votó, ¿no? Y fue de la terna, el presidente escogió, es decir, nunca más una ministra cercana al Ejecutivo que la que el presidente decidió. Es correcto. Entonces, a mí me sorprende mucho que digan que es la ministra del pueblo. Oye, y lo mismo pasó con tu presidenta del INE, acuérdate. Guadalupe Tadei. Otro Fue igual, fue el mismo proceso. Es la estrategia ¿Fue de la colonizar insaculación? instituciones y organismos. Mientras se colonice, se someta a los titulares de esos organismos que son contrapeso del ejercicio del poder del Ejecutivo Federal. Ojo, Al presidente no le gustan. No, pues no, porque son la última línea de defensa precisamente del Estado de Derecho. El Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, organismos como el INAI, como el INE, son contrapesos constitucionales que evitan los abusos del poder, que evitan que el autoritarismo gobierne a esta nación, que hoy es una realidad. ¿Qué va a pasar en la administración siguiente? Hay 3 opciones, ¿no? Y no he oído los criterios sobre gobernabilidad de Xóchitl Gálvez Maínez ni de la doctora Sheinbaum. Pero ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo lo miran como analistas? Yo te diría primero que llegue quien llegue, va a haber una presión muy fuerte respecto a temas torales, esencialmente económicos. Hay ya un déficit en las finanzas públicas. Este año nos endeudamos por 1.7 billones. Bueno, creo que tenemos una deuda como de 5 veces. Creció 42%, la deuda creció 42% nominalmente hablando, pero el déficit cuando solo se habla de del FOBAPROA en términos políticos, no, ellos el FOBAPROA. No, queda ya muy chiquito. Creo que tenemos una deuda de 5 veces el FOBAPROA, ¿no? Por ahí. Más 4 y cachito, pero Bueno. por ahí va. Entonces, primero hay una presión de las finanzas seria. Vaya, las pensiones están creciendo a un ritmo muy acelerado. Ese que es un tema en el mundo, un país como Francia, todo. Bueno, no, acá va a ser un gran tema. Solo en programas sociales vamos a gastar casi $1 billón presupuestalmente hablando. De deuda,
el puro financiamiento, la financiación de la deuda nos está llevando a 1.2 billones. Y el gasto corriente, que es pagar salarios, literalmente la nómina gubernamental, también asciende a más de 1 billón. O sea, casi el 40% del presupuesto en esos 3 rubros ya está condenado. Si sumamos otros elementos como son el presupuesto en términos de ya manejo de secretarías y otro tipo de datos, prácticamente el 60% del presupuesto está amarrado. Es un país que no invierte en infraestructura y tiende frente a sí al nearshoring. Es un país que tiene deficiencias estructurales. Te pongo un ejemplo muy simple. Habrás visto que hablando de gobernabilidad, habrás visto que en las últimas 3-4 semanas hemos visto manifestaciones cada vez más urgentes de transportistas diciendo, señores, el problema es ya inevitable, ya no podemos eludir la cantidad de mercancía y la violencia en la que están siendo víctimas nuestros. Se piensa, cuando se habla de transporte, ¿no?, que es asaltar a un cuate en un camión. Cuando tú llevas cantidad de toneladas en un tráiler que va de la capital del país a la frontera porque tienes que entregar allá y se lo roban y de repente le quitan la vida al chofer o al ayudante, tal, bueno, es todo, toda la cadena de económica que tiene que ver, primero por supuesto la pérdida de vidas, ¿no? Claro. Luego el que elabora el producto ya perdió el negocio. Luego, los transportistas perdieron el negocio. Al que se lo tenías que entregar en la frontera, que le quedaste mal, entonces le tienes que pagar, ese ya no lo puede vender. Hay una cadena de afectaciones. Ahora, multiplica eso por decenas. Y entonces, bueno, te da como resultado que estén cerrando cada rato carreteras, ¿no? Déjame darte un dato. Como bien lo dices, es un escalafón de situaciones donde es la pérdida de vida, la pérdida de mercancías, esas mercancías se venden en un mercado negro, no tienen carga fiscal, etc. Pero decía Canacar en 2018, o sea, al arranque de este sexenio, que anualmente se perdían más o menos 98 mil millones de pesos de merma de robo a autotransporte de carga. Hace 6 años, 98 mil millones. Hoy no tenemos una cifra clara, pero date cuenta de la pérdida que el Estado, porque esto genera carga fiscal. ¿Por año? Por año. En 2018. Es correcto. O sea, de ese tamaño es el problema que va a enfrentar el gobierno entrante, y por eso te lo quería decir. Es una pinza que se va cerrando respecto a lo que el Estado, a su margen de maniobra, por un lado, las limitantes en las finanzas públicas, lo complejo que llega, porque además las candidatas quieren quedar también, los candidatos, que todos han dicho, Maynes no estoy seguro, pero Xóchitl y Claudia ya dijeron que no va a haber reforma fiscal. Ya, ellas habrá que ver si cumplen o no cumplen, pero va a ser muy difícil que las finanzas públicas el próximo sexenio sobrevivan, bueno, sin una reforma fiscal. Bueno, sí, pero también una reforma fiscal le mete una enorme presión a quien la anuncie, ¿no? Claro. A ver quién es el guapo que anuncia ahorita. Voy a subirle los impuestos. No, pero mira, habría, otra vez, sin decirlo así, habría que entender y ser muy honesto y decir, señores, no es que yo proponga subir impuestos, nada más entendamos lo complejo que viene y tendremos que tener ajustes. No va a pasar. No lo van a decir. No, para nada. A lo mejor lo hacen. Yo creo que lo tendrán que hacer, pero fíjate cómo la pinza es perversa. Por un lado tienes esta presión en las finanzas públicas y por otro lado tienes una economía pujante, emergente, criminal, que cada vez contrata, emplea y genera más riqueza en el país. Así es. O sea, date cuenta de la perversidad de la pinza. Y en medio un Estado debilitado. Muy débil. El problema es que actualmente el gobierno mexicano, el Estado mexicano per se, no está cumpliendo con sus deberes, no está asumiendo sus responsabilidades, está dejando correr los tiempos porque su prioridad es mantener y controlar la parte político-electoral, la parte legislativa, la parte de gobierno. No les importa otra cosa. En este momento su prioridad no son las reformas, en este momento su prioridad no es hablar de la economía, aunque están conscientes de lo que bien refiere el maestro Reyes, están conscientes de ello, que esto es una bomba de tiempo social, económica y financiera. El crack económico del país se viene en muy corto plazo y le estallará, esta bomba le va a estar en las manos a la próxima administración. El problema es que mantener un tipo de cambio barato nos está costando mucho dinero. Mantener tasas de interés en los niveles que hoy están nos está costando mucho. 10, ¿no? Hay un déficit. 10.5.
Entonces eso nos está impactando, y si eso le sumamos la poca competitividad, la baja productividad, porque está impactando en la economía. O sea, no estamos aprovechando estas cosas El como dice nearshoring, el nearshoring. Esta bonanza que podía tener el nearshoring. Correcto, No, no estamos transitando a las nuevas energías renovables. Ellos siguen aferrados con sus refinerías y sus obras maquiavélicas que no producen un solo barril de petróleo. Ya deberíamos estar transitando al ejercicio e implementación de energías alternativas, eólicas, solar y otras opciones. El problema es que hoy tenemos temas tan urgentes que no están resolviéndose ni están atendiéndose. El tema del agua. La próxima guerra no va a ser por tierra, va a ser por agua. La próxima crisis social que va a estar en muy corto plazo en este país ya no va a ser por tierra, ni por droga, ni por armas, va a ser por agua. Y los grupos de la delincuencia organizada están tomando el control del vital líquido. Ojo, ya hay grupos que empiezan a administrar la distribución y compra de las pipas. Me ganaste. Ahí está el tema de la delincuencia, no sé si la bendición o con la complicidad o no quisiera... o la omisión. Así es. No quisiera que esto se llamara un yo acuso, pero si es un ciudadana, mexicano, entiende, escucha que debes informarte para ejercer un voto democrático, un deber ciudadano informado, responsable, no para ti ni para tu bolsa el día de hoy. Hoy te dan una dádiva con el dinero que sale de nuestros impuestos, no sale de la bolsa del actual gobernante, ni del partido ni del gobierno. No te confundas, nadie te va a quitar tus programas sociales, pero entiéndase que los programas sociales no hay manera de dónde mantenerlos si no hay fuentes productivas de recursos que generen los dineros necesarios para mantener ese nivel. Porque no hay dinero eterno, ni programa social que se mantenga si no hay una fuente seria y estratégica para este gobierno. Es una realidad. No sé cuánto tiempo nos quede de programa. ¿Un minuto? Todavía tenemos otro corte. Déjeme ir en unos segundos a un corte y regresamos, sigamos a las conclusiones de estos temas que hemos venido y que tienen y atraviesan, pues mire, a querer o no, por el tema de la gobernabilidad y del Estado de Derecho, que son, digamos, las condiciones, dirían los abogados, la condición sine qua non para un Estado democrático. No hay gobernabilidad, no hay Estado de Derecho, no puede haber democracia. Esa es una realidad, pues, ¿no? Vamos a un corte aquí en nuestra mesa de diálogo y regresamos a la parte final de esta emisión. No se vayan. Estás escuchando Mesa de Diálogo. En un momento regresamos por Super Estéreo Milet, la radio con poder. Bueno, ya estamos de nueva cuenta. A ver, si pudiéramos ir llegando a conclusiones, hablar de lo que ha pasado, bueno, nos sirve para entender en qué momento estamos, Eduardo. Pero, a ver, ¿qué tendríamos que hacer? Es decir, ¿de dónde tendríamos que partir como sociedad, como poder legislativo, ejecutivo, judicial, para recuperar esto que el gobierno actual dice que no se ha perdido, ¿no? Que sigue habiendo gobernabilidad, que la presencia del crimen organizado, pues hay una presencia ahí, pero tangencial, que no dominan zonas del país? Ese es el discurso oficial. Hay quien dice que no es así, ¿no? Que están incidiendo en las elecciones, como lo hicieron en el 21. Ahora, no sé cuántos actores políticos hayan sido ya asesinados, ¿no? Pero evidentemente hay un problema. Tú, como analista político, ¿qué crees que tendría que empezar a suceder en este país? Mira, creo que son tres cosas. La primera es entender que la base de toda posibilidad de construir gobernabilidad democrática cruza por el Estado de Derecho. O sea, lo primero que tenemos que entender es que hay normas que tienen que ser repensadas, hay otras que tienen que ser modernizadas y hay que tener un debate con voluntad política. Sin voluntad política no va a pasar. ¿La hay en nuestros tres candidatos? No la veo. Y esa es una preocupación seria, porque nadie quiere, insisto, abordar ese tema. Algunos porque el gobierno es monolítico y evidentemente una reforma judicial pues limita sus capacidades de coacción de instituciones y actores. Otros porque, lo tengo que decir también, están enraizados en una red de corruptelas, porque así es, hay evidencia documentada de una clase política que también ha abusado de su poder, y otros porque simplemente no saben cómo entrarle al tema.
Si no tenemos Estado de Derecho, difícilmente vamos a tener seguridad. Si no tenemos seguridad, la vida y los bienes están en riesgo. Y entonces son palos de ciego. ¿Qué es lo que necesitamos? Como sociedad entender, en primera instancia, que si el voto democrático no está alineado con las posibilidades que tiene un candidato de transformar las cosas, no vamos a salir de este círculo. Perdón, se podrá ahora yo seré el fatalista, pero todo cruza por transitar a un Estado de Derecho que persiga la impunidad, porque nuestros actores políticos se sienten impunes. Tú podrás ver cómo hay una cantidad de actores hoy, gobernadoras, que se pueden a bailar, a cantar y que no están resolviendo estados incendiados. No tengo que decir los nombres. O algunos gobernadores que de plano dicen, no, bueno, pues ya si este operativo no funciona, que Dios nos coja con... Corrígeme, Colima tiene la tasa de más homicidios por cada 100,000 habitantes. De ahí te vas, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Chiapas, son estados que no tengo que decirte, están incendiados a merced del crimen organizado. Tienes el norte con una posibilidad de detonar negocios con el nearshoring, nada más que curiosamente tienes un déficit de 45,000 operadores de choferes, porque ya nadie se quiere subir a un camión, porque 45,000, ¿cómo vas a sacar adelante eso? Entonces hay que tener seriedad en la discusión política. Yo sé que esto parece de la academia de 1860, pero es real. No podemos, no hay nuevas recetas, lo que hay que hacer es poner seriedad y tener voluntad. Doctor. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que refiere el maestro Reyes. Es un tema que bien valdría la pena que la ciudadanía lo tomara con responsabilidad, con una voluntad de veras de cambio, que no se dejen llevar por la manipulación diaria en las conferencias mañaneras, con el adoctrinamiento del pasado, los conservadores, los neoliberales. Los malos son los ricos, los buenos son los pobres. Y que, bueno, pues mientras siga ese discurso, esa narrativa, que la gente, pues sí, claro, es manipular a un pueblo desinformado, a un pueblo pues lleno de necesidades, lleno de frustraciones, de resentimientos, en algún momento hasta legítimos. El problema es que no están viendo a largo plazo, no están viendo el futuro de sus hijos, no están viendo el futuro de ellos mismos. Están viendo la dádiva que hoy reciben a través de un programa social, están viendo el satisfactor inmediato que esto les permite, sin darse cuenta que en su entorno, que sus condiciones de vida no han mejorado, por el contrario, han caído la condición y la calidad de vida de los mexicanos. Pero mientras tengamos este fenómeno de adoración, de admiración a ultranza de un personaje que hoy aprovecha, lucra y diría yo que de manera muy irresponsable y criminal, es un hombre, yo diría hasta indiferente a las causas legítimas como de las madres buscadoras, que hoy tenemos un plantón en la puerta del Palacio Nacional y que no se digna abrir la puerta a una madre buscadora, no se digna atender el problema legítimo y a lo mejor hasta ya con tintes políticos como el de Ayotzinapa, no se ha sido empático con la violencia de género, no ha sido responsable con el tema de cáncer, el tema de los medicamentos, con el tema de atención de los niños. No, a él no le importan esos temas coyunturales y que son de obvia y urgente resolución para el país. Él lo que le interesa es conservar el poder y que su voto cautivo y que el pueblo al que él se dirige, al pueblo bueno y sabio, cada día más desinformado, más enajenado, más comprado con estos programas sociales, reitero, son los que van a votar por él y los que le van a garantizar el triunfo de su candidata, de su congreso, porque aspira a tener cuando menos un mes, un congreso mayoritario para poder hacer o impulsar las reformas que él pretende desarrollar a nivel constitucional. Con ello diseñar un andamiaje que le permita mantener el control absoluto de un país que está prácticamente en un tris de colapsar política, económica y socialmente. Eso es lo que está pasando y que estamos a 2 meses y cachito de que esto pueda suceder si la gente, reitero, el pueblo, la ciudadanía que nos está escuchando no entiende y atiende el grave riesgo de votar con responsabilidad, sin el corazón, sin el estómago ni la bolsa, con responsabilidad y conciencia. Enrique, muchísimas gracias. Pues no sé cuántos minutos nos queden, un par de minutos más. A ver, Eduardo, tú querías decir algo. Déjame darte un dato, porque creo que lo que dice el doctor es relevante en todo sentido. Si no hacemos esto, porque siempre estará la posibilidad de omitir, creo que desde el año 2000 iniciamos un proceso de llamada transición democrática, fortalecimos instituciones, creamos órganos, transparentamos. México es de los países, no sé ya este sexenio si eso cambió en sentido estricto, pero
éramos uno de los países que mayor cantidad de datos podía construir desde instituciones públicas, gubernamentales, ONGs e instancias privadas. O sea, generamos una batería de datos para medir tantas cosas que nos permitían dar un diagnóstico realmente acabado del estado de la administración pública. Ello no libró de lo que sigue siendo el estigma de la corrupción, pero sí facilitó entender, atajar y resolver muchos problemas. Si no hacemos esto, te doy un dato, yo no lo puedo validar, pero hay un índice que se llama el Índice de Paz México. El Índice de Paz México dijo que en 2022 la violencia le costó a México 4.6 billones de pesos. ¿Qué son 4.6 billones de pesos? 4,000 millones de millones. El equivalente a la mitad del presupuesto de este año. Sí, es la mitad del dinero que este país gasta en toda su actividad anual. Ese es el camino por el que vamos a transitar si no entendemos que requerimos un acuerdo nacional donde actores políticos, económicos, sectores sociales se planteen una discusión seria que lleve a un punto, una reforma al sistema judicial que parte de una premisa básica: combatir la impunidad y dotar a todos los individuos de un Estado de Derecho óptimo. Sin eso, la vida, la propiedad, la política, todas las actividades públicas no tienen mucho sentido, que están en riesgo. ¿Qué papel van a jugar los medios en eso? Un papel determinante. Fíjate que hoy desafortunadamente los medios de comunicación han sido, a lo largo de esta administración, han sido muy golpeados, han sido, yo diría, señalados, estigmatizados. Hoy ejercer el periodismo en este país es una de las profesiones más peligrosas. Muchos periodistas han sido víctimas de amenazas, levantamientos, desapariciones o ejecuciones. Los medios de comunicación ejercen un papel determinante en el ejercicio democrático, en la verdadera información, veraz, oportuna, imparcial, profesional. Hay medios de comunicación, pues no quisiera llamarles vendidos o comprometidos con el gobierno, pero sí hay gente que hoy en las redes sociales se ostenta como periodista cuando realmente no lo son. Entonces hay que ser también muy responsables y hay que reconocer que el verdadero profesional de los medios de comunicación, el auténtico periodista, el verdadero comunicador, es imparcial, es autónomo, es libre, tiene libertad de criterio, autonomía de independencia para ejercer un análisis serio, responsable e informado. Los señores que hoy van y se presentan en las conferencias mañaneras en un alto porcentaje, y no puedo hablar de todos, pues son gente que no tiene ni la trayectoria, ni la seriedad, ni el compromiso profesional. Por el contrario, tienen un compromiso institucional con el gobierno en turno o con seguir adorando a un personaje, y de hecho hasta se autodenominan como, no sé, con nombres bastante, yo diría, raros, pero bueno, pues no sé si esos sean periodistas, pero puede llamar que en este momento el periodismo, los medios de comunicación son determinantes para que este país, gracias a esas reformas que acertadamente refería el maestro Reyes, han sido importantísimas para transparentar, garantizar el derecho constitucional de acceso a la información pública. Pero si desde la cúpula del Ejecutivo... Aquí en México tenemos garantizado el derecho a la salud constitucional, a la vivienda, al trabajo. No tienes chamba, no tienes salud, no hay certeza, no tienes vivienda. Mira, yo siempre, a mí me parecen logros muy importantes a nivel de la Constitución, claro, ¿no? El que te garanticen en la Carta Magna, ¿no? Pero perdón, si no salen 70,000 muchachos por año de las universidades, claro, y no tienen chamba, no tienen chamba, y les costó a los papás un enorme trabajo, sí, poderlos llevar a universidades cuando son, ¿no? O a ellos les costó un enorme trabajo estudiar en escuelas públicas, tal. En fin, y es absoluto y totalmente frustrante que los muchachos salgan y no tengan chamba, ya a nivel universitario, pues, ¿no? A veces hasta con posgrados. En fin, creo que hay una gran tarea por delante. Quien vaya a tocarle gobernar este país tendrá que reflexionar, por supuesto, en todos estos temas, pero decíamos, y creo que aquí coinciden nuestros invitados, el principio básico para armar lo que sea, el plan de gobierno que sea, ¿sí?, tiene que ser, digamos, sustentado en una visión de Estado de Derecho que te permita una gobernabilidad para poder transitar en una ruta democrática. ¿Así sería? Correcto. Totalmente. Correcto. Totalmente de acuerdo. Pues yo les agradezco mucho que hayan venido a platicar con nosotros aquí en esta mesa de diálogo de Super Estéreo Milet. Gracias al doctor Julio Jiménez Martínez, abogado comunitario
comunicador, analista político, y el maestro Eduardo Reyes, director de la consultoría Intélite, analista, periodista y columnista político. Gracias a ambos por su participación. Gracias. Un gusto haber estado con ustedes. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todo este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de un venturoso día. Hasta la próxima. Tiempo de opinar, tiempo de debatir. Es tiempo de abrir el diálogo en Milet Radio. Todas las voces, todas las opiniones. Nos escuchamos la próxima semana en Mesa de Diálogo.